levantado este vaso, Señor Padre amoroso, para usarlo grandemente, Señor, y pedimos de tu gracia, Señor Jesús, Padre amado, que ya derramado en su vaso, Señor, Padre bendito, que fluya, Señor, Padre bendito, y lo comparta, Señor, con tu pueblo, Señor Jesús. Bendice tu Hijo precioso, Dios, y tú, Padre amado, unge sus labios, Padre bendito, tu palabra es bendita, precioso Jesús, y tú, Señor, prepara los corazones en tu poderoso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso que eres tú, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo. Le doy gracias una vez más a Dios que nos permite estar una vez más en este lugar, que me permite ver a cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor porque Él es bueno, porque por Él vivimos, por Él existimos, ¿verdad? Por Él nos movemos. Decía yo en la pulga el domingo pasado, por Él palpita nuestro corazón, por Él circula nuestra sangre en nuestras venas, ¿verdad? Por Él podemos tener nuestra visión, podemos pronunciar palabra. Hay muchas personas que no pueden hablar, hay muchos mudos en la tierra, hay muchas personas que no tienen sus manos, que están ciegos, pero gracias a Dios que nosotros tenemos todas estas extremidades, ¿verdad?, con las cuales podemos honrar a nuestro Dios, a nuestro Creador. En esta tarde los invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Me da muchos nervios ponerme delante de ustedes, pero con la misericordia y el favor de Dios, ¿ya?, que Dios me permita ser de bendición para todos ustedes, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice en el nombre de Jesús, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Pueden tomar su asiento? Dice un pastor que escuchaba el otro día: pueden acomodarse. Miren, hermanos, en esta parte de la escritura que leímos, ¿verdad?, habla nuestro Señor Jesús. Él dice que permanezcamos en Él, ¿verdad?, que permanezcamos en Él. Dice primero que ya estamos limpios por la palabra que Él ha hablado, y nos invita a permanecer, y da el ejemplo de una mata de uva, que las uvas cuando las podan, queda un brote, sale un brote nuevo, pero ese brote, si no se queda en la uva, pues no va a dar uvas, no va a haber racimos. Entonces tiene que permanecer ahí. Así también nosotros, dice el Señor, que tenemos que permanecer en Él, ¿verdad?, permanecer en Él. Y antes de continuar, yo les quiero contar una metáfora que escuché hace muchos años, cuando yo era niño, cuando empezaba a ir a la iglesia. Vean que yo pasó mucho tiempo, no me entregué al Señor, me gustaba escuchar, pero cosas pasaron. Pero escuché algo que se me quedó y lo empecé a buscar, y hace unos días lo encontré. No lo tenía planeado decir, porque le dije a mi esposa, yo estaba estudiando algo para predicar en otro momento, ¿verdad? Es como para evangelizar. Pero me gusta esta metáfora porque habla de un niño. Dice que había una vez un niño que estaba construyendo un barquito. A él le gustaban los barcos y se puso a construir un barco. Su papá le dio la madera, construyó un barco, lo pulió, lo dejó bien bonito. Después vinieron las aguas y el río se llenó de agua, el río donde él habitaba, en el pueblo donde él habitaba. Entonces él se dijo en sí mismo: voy a ver si mi barco flota.
se fue y puso su barquito a la orilla del río, pero se distrajo y la corriente del río empezó a jalar ese pequeño barquito hacia el centro del río, hacia el caudal más fuerte, ¿verdad? Entonces él, como era niño, ya no pudo rescatarlo. Se lo llevó la corriente y lo dejó, pero pasaron muchos días. Después fue con su padre al pueblo, al centro del pueblo, iban de compras, y donde iban caminando había una tienda de antigüedades, y a través del vidrio él miró que su barquito estaba ahí adentro de esa tienda. Entonces él corrió y fue con el tendero y le dijo: Señor, ese barco que está ahí es mío, yo lo hice. Y le dijo el tendero: lo siento, pero a mí me lo vendieron, y si ahora lo quieres, lo tienes que comprar de nuevo. Entonces el niño regresó a su casa, dice, con su papá. Su papá le daba unas monedas, él las iba ahorrando, tenía sus ahorritos. Aparte, tuvo que trabajar para reunir la cantidad que el tendero le pedía para comprar otra vez su barco, el barco que él había hecho. Reunió la cantidad y fue con el tendero y le dijo, le puso las monedas, verá el precio que él llevaba, se lo puso en el mostrador y le dijo: quiero mi barco. El tendero sacó su barquito y se lo dio. Y cuando iba camino de regreso a su casa, dice que este niño abrazaba su barco, contento, y le dijo: ahora eres doblemente mío. Ahora eres doblemente mío, dice. Y mire, esto es lo que hizo el Señor con nosotros. Él nos hizo, después nosotros nos descuidamos, el hombre se descuidó y se perdió. Se lo llevó el caudal del enemigo. Para volverlo a tener otra vez, Él nos tuvo que comprar. Él pagó un rescate y un precio muy grande, que fue su vida. Jesús aquí en la tierra no vino solamente a darnos consejos para nuestra vida, o consejos morales, cómo debemos vivir, pero Él vino como sustituto de lo que nos tocaba a nosotros. Porque cuando el Señor le dijo a Adán que no comiera de aquel árbol, le dijo: porque el día que comas, morirás. ¿Ya? Morirás. Entonces había una sentencia que nosotros, o que el hombre tenía que pagar. Y esa sentencia, mire, la llevó Jesús. Él la pagó por nosotros. Él pagó nuestro rescate. Como la grandeza de nuestro Dios, que Él nos hizo, nos perdimos y Él nos volvió a comprar. Ahora somos doblemente de Él, porque nos hizo y nos volvió a comprar. Y para entender esto, mire, hermanos, dice la palabra del Señor que ahora estamos en una guerra, en una batalla. Nuestro hermano, la vez pasada, nuestro hermano Miguel hablaba de que nosotros tenemos que conocer, o conocemos más bien por la palabra, a nuestro enemigo. Y yo me pregunto, ¿realmente lo conocemos? ¿Ya? Y yo creo que sí. ¿Ya? A través de la palabra conocemos cómo actúa el enemigo. ¿Ya? Él no juega, nuestro enemigo no está viendo, no está ahí jugando a las luchitas como juega uno cuando está uno niño. Cuando estamos niños, nosotros a veces jugamos ahí, decimos que jugamos a las luchitas, pero el enemigo no juega a las luchitas. ¿Verdad? Él viene exactamente a matar, dice, él vino a matar, a robar y a destruir. Y mire, lo invito a que vaya a Efesios. A Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Del verso 11 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Y mire, voy a detenerme poquito. Yo no sé si entendemos todos esta palabra, acechanzas. Yo busqué esta palabra y las acechanzas, dice según el diccionario, son engaños diseñados específicamente para dañar a alguien. Entonces, dice la palabra de Dios que nos debemos vestir de toda la armadura que Dios nos ha propiciado para nosotros, ¿verdad? Como sus hijos. Nos debemos vestir con toda esa armadura. Y luego dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. ¿Ya? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que nos debemos vestir de toda la armadura que Dios nos ha propiciado a nosotros. Y esa armadura, ¿verdad?, la podemos encontrar a través de su palabra. Como le decía, primeramente, la fe, el poder creer lo que Dios ha hecho. Dice la palabra de Dios en Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? No podemos agradarle a Dios si no tenemos fe, que Él vino a pagar ese rescate por nosotros, ¿ya? Que nuestro Dios, como decía al principio, Jesús no vino a darnos consejos morales o a enseñarnos caminos buenos, aunque sí, vea, pero el principal motivo por el que vino es para ser nuestro sustituto, para ir a esa cruz, Él murió por nosotros. La muerte, como Dios le dijo a Adán, ¿ya?, la muerte que era para el hombre, la tomó Jesús. Él murió, dice la palabra. Mire, yo no sé si usted puede ir conmigo al Génesis, no vaya, pero en su mente, cuando el Señor le dice a Adán, ¿ya?, dice, por tu causa será maldita la tierra, espinos y abrojos te producirá. Los espinos, los abrojos son una señal de maldición hacia la tierra. O sea, la tierra iba a producir esas espinas, esos abrojos, pero no nomás, o sea, al producirlos es porque era una señal de maldición. Y mire, no solamente la maldición del hombre llevó Jesús en la cruz del Calvario, sino también la maldición de la tierra, porque lo que le pusieron al Señor esa corona de espinas, que era una señal de maldición, la llevó Cristo en su cabeza, dice la palabra de Dios, que lo que le colocaron fue una corona de espinas, que era la señal de maldición de la tierra, la estaba llevando nuestro Dios sobre él, sobre su cabeza. ¿Ya? Exactamente. Entonces dice la palabra de Dios, dice aquí, que nos debemos de vestir de toda esa armadura. Y como le digo, hace unos días, mire, yo me pongo a pensar de esta manera, cada vez que recibo una enseñanza, que vengo aquí, yo medito en el acontecimiento de Israel, ¿verdad? Cómo salió Israel de Egipto, cómo caminó por el desierto, y dice la palabra de Dios cómo el Señor los cuidaba con una columna de fuego en la noche, columna nube en el día. Pero aparte de eso dice que los sustentó con maná por 40 años. 40 años mientras ellos iban por el desierto. Y yo me pongo a pensar, miren hermanos, yo no sé si usted ha meditado en esto, pero la iglesia hace más de 2000 años que nació. Y el Señor la sigue alimentando con maná del cielo. El Señor la sigue alimentando, así como alimentó a Israel, ¿verdad?, por 40 años, a la iglesia la sigue manteniendo. Ya por más de 2000 años, el maná del cielo sigue fluyendo. Cada día, si nosotros abrimos nuestro corazón, recibimos una palabra, aunque sea una palabra. Pero a veces yo me pongo a pensar, yo voy a la Tapatía y me compro un bolillo de trigo. A veces, nomás uno me como. Entonces digo, con una sola palabra que yo reciba en mi corazón, con eso
con eso yo me sostengo, ¿verdad? Una palabra que me lleve de una prédica es una bendición para mi espíritu, para mi alma. Y mire, para conocer a nuestro enemigo, yo lo invito a que vaya al libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 28. Capítulo 28 y del verso 13 vamos a leer unos versos en adelante. Hace el domingo pasado me tocó el privilegio de compartir en la pulga, ¿verdad? Y yo decía a las personas que me escuchaban que en este libro, hermanos, yo no sé, ¿verdad?, si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero le voy a decir algo que yo también pienso. No, esto no está en la escritura, pero es algo que yo pienso y se los quiero compartir. Todos sabemos que la palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios, y lo es, ¿verdad? La palabra de Dios, o sea, la Biblia es palabra de Dios y es espíritu y es vida para nosotros. Pero también yo lo veo de esta manera. A través de la Biblia nosotros podemos conocer la historia del hombre de principio a fin. Si usted quiere conocer la historia de la humanidad, cómo empezó la humanidad y cómo va a terminar, solamente lea la Biblia, ¿ya? Y si usted quiere conocer también la historia del enemigo, de una guerra espiritual que estamos batallando, también lea la Biblia. En la Biblia encontramos la historia del hombre y la historia del enemigo, de nuestro enemigo. Y su fin, así como está escrito, ¿ya?, el fin para nosotros, cómo vamos a terminar nuestros días, así también está escrito en la palabra de Dios, cómo el enemigo, cómo el diablo va a terminar sus días, ¿ya? Entonces, para mí, como le digo, es palabra de Dios. Es palabra de Dios, es vida para mí, pero también es un libro de historia donde yo puedo encontrar mi historia y donde puedo encontrar la historia de Dios relacionándose con el hombre, cómo Dios se ha relacionado con el hombre a través de los tiempos. Y esto es para mí la palabra de Dios. Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero ahí se lo dejo, ¿ya? Y vamos a leer, mire, lo que dice la palabra de Dios aquí en capítulo 28 de Ezequiel, del verso 13 en adelante. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire lo que dice la palabra. ¿Cómo dice? Cuando Dios crió al hombre, que estaban preparados, cuando Dios crió al enemigo, perdón, aquí está hablando del diablo, y dice que estuvieron preparados en el día de su creación tamboriles y flautas, ¿ya? Fue criado con algo especial, ¿ya? No nomás así. Y luego dice: tú querubín, el 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mire cómo dice, él tenía un propósito, y era que él era protector, ¿ya? Tenía un propósito por el cual fue creado, para que protegiera. Dice protector. Luego dice: en el monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras, dice, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto hasta que se halló maldad en él. ¿Y sabe cuándo se halló maldad en él? Cuando el diablo se enteró que Dios iba a hacer al hombre y que lo hacía a su imagen, a su semejanza,
y que le estaba dando algo que a él no le había dado. Al hombre, mire, cuando Dios crió al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que señoree sobre toda la creación. Mire cómo Dios estaba haciendo al hombre. Por eso dice el Salmo 8, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Un poco menor, un poquito. Le explicaba a nuestro hermano Efraín a los jóvenes hace unos sábados atrás, no recuerdo si este sábado pasado, pero él explicaba esto, cómo Dios hizo al hombre, dice la palabra de Dios, un poco menor. No dice que muy abajo, sino que un poco nada más, un poco menor que los ángeles. Pero dice después, dice, lo coronaste de gloria y de honra, y todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar, dice el Salmo 8. Mire, entonces cuando el diablo se enteraba que Dios estaba haciendo a un ser a imagen de Dios, ¿ya? Entonces se halló esa maldad. Eso no le pareció al enemigo y planeó. Por eso dice en Efesios, las acechanzas del diablo. Y las acechanzas dice que son engaños diseñados específicamente para dañar a alguien. Lo que él planeó, ¿verdad? Por eso para el diablo no hay perdón. Aquí donde estábamos leyendo, cuando dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Dice el verso 19, la última parte del verso, dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mire cómo dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ese es su fin. Por eso le decía yo que aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos la historia del enemigo. ¿Cómo fue creado y cuál va a ser su fin? Dice, dejarás de ser. Para siempre dejarás de ser, le dice Dios al enemigo. ¿Ya? Un día el enemigo va a ser castigado y va a dejar de ser para siempre. Mas sin embargo, para el hombre, dice la palabra de Dios, que el Señor viene por nosotros, que el Señor vino a dar su vida en rescate por nosotros, ¿verdad? Y ahora por eso nos encontramos en una lucha de vida y muerte. Mire, yo no sé, como le digo, que cada vez que venimos aquí, el Señor nos da un maná del cielo. Y este miércoles que pasó, yo no sé si usted recuerda lo que recibimos, qué maná recibimos, pero yo todavía lo saboreo. Y nuestro hermano hablaba cómo Dios usó a nuestro hermano para hablarnos acerca del plan de Dios, o sea, de cómo Dios tiene un orden. Él nos empezó hablando de cómo Dios le dio los mandamientos y cómo el pueblo de Israel tenía que caminar, que hasta dice en la Escritura, y así lo dice, que hasta cuando iban a hacer sus necesidades, tenían que hacer del baño, tenían que llevar una estaca y escarbar y enterrar, ¿verdad? Enterrar el estiércol. ¿Por qué? Porque el Señor se paseaba en medio del campamento, ¿ya? Entonces Dios le dio un orden, y porque dice que tenían que mantenerse en santidad. Tenían que mantenerse en santidad ellos. Eso mire, el pueblo de Israel no lo entendió y fallaron, ¿ya? Dios los saca de Egipto y les dice que iban a ir a la guerra. Ayer estábamos leyendo, mi esposa y yo, estamos leyendo Éxodo, y cuando leíamos, lo malo es que no lo anoté, pero déjeme ver si lo encuentro. Pero hay un verso en Éxodo, mire, donde Dios le dice a Moisés que iba a sacar a sus ejércitos, ¿ya? Entonces Israel, Dios lo miraba a Dios como, dice el verso 10, yo se lo voy a leer, no vaya usted, mire, dice,
a Éxodo 12, 17, dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo tiempo saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Y si usted busca qué es huestes, es un ejército. Entonces dice, Dios le da una orden, ¿verdad?, a Israel, y le dice que guarden esas fiestas de los panes sin levadura, porque en esas fechas había sacado sus ejércitos de la tierra de Egipto de esclavitud. Y Dios les dice, ¿verdad?, que iban a entrar, los llevaba a una tierra prometida, pero tenían que pelear por ella, tenían que luchar, tenían que agarrar la espada y pelear, ¿verdad? Tenían que matar prácticamente, ¿verdad? Porque así Dios le dijo a Abraham desde un principio, que la maldad del amorreo de aquellas regiones, que Israel iba a ser esclavo por 400 y más años, porque la maldad de esos pueblos de la tierra de Canaán todavía no había llegado hasta al trono de Dios. Cuando Dios ya se había multiplicado, y Dios trae a Israel para exterminarlos, para sacarlos, ¿ya? Entonces ellos entendieron eso, que tenían que entrar, y para poder poseer esa tierra tenían que pelear, pero aparte de eso tenían que mantenerse en santidad, y eso les falló. Y mire, para nosotros también es lo mismo. No más que para nosotros, ellos solamente iban a pelear una batalla física, una batalla literal. ¿Ya? Iban a pelear exactamente de cuerpo a cuerpo. Ahora nosotros tenemos una batalla, pero no es una batalla, dice la Escritura, no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra ejércitos de hombres, contra una nación. No vamos a ir a pelear, a tomar una espada e ir a matarnos allá unos a otros, pero ahora la batalla nuestra es espiritual, y es una batalla donde no tiene fin, sino que esta batalla se va a ir acabando para cada uno de nosotros cuando nosotros dejemos de existir. Cuando yo muera, se acabó mi batalla. Cuando usted cierre sus ojos y pase a otra vida, cuando Dios ya vaya a descansar, se acabó su batalla. Y el fin de la batalla va a ser cuando el Señor venga y recoja su iglesia, ¿verdad? Sería muy largo entrar ahí, porque dice la Escritura que Dios tiene que pasar muchas profecías, ¿verdad?, que donde Dios, el diablo va a llevar a las naciones a pelear contra Israel, y ahí el Señor los va a destruir con la espada de su boca, dice. Ahí será el final de todo ser humano, ¿verdad? Pero le digo, por mientras, para nosotros estamos en una batalla donde cada uno de nosotros tenemos que estar luchando, y mi batalla y su batalla será cuando usted y yo cerremos nuestros ojos, ¿verdad? Si es que el Señor no viene antes, y si el Señor viene, se acabaron nuestras batallas. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, mire, estamos en esta batalla, como le decía, y es algo difícil. Es algo difícil, pero no imposible. En el libro de los Jueces, tampoco lo anoté, pero viene a mi mente, lo leí, pero se me pasó, no lo anoté. Pero en el libro de los Jueces, si usted lee el capítulo de los Jueces, si usted lee el libro de los Jueces, el capítulo 7, habla de la historia de Gedeón, cuando Dios lo llama a pelear. Y dice ahí que Dios le dice que cuente al pueblo con cuántos contaba, ¿verdad? Y Dios miró que eran muchos. Y luego le dice que le diga al pueblo que aquellos que tienen miedo, que se pueden regresar, que madruguen y se regresen, todos los que tienen miedo. Y dice la Escritura, dice que cuando amaneció se regresaron 22,000 hombres, quedaron solamente 10,000. Eso quiere decir que había habido de principio un ejército de 32,000 hombres, pero 22,000 tuvieron miedo y se regresaron. Entonces Dios miró esos 10,000 y le dice a Gedeón: todavía son muchos,
todavía son muchos, dice, que los lleva a una fuente. Dice que los llevara a una fuente donde él los iba a probar. Y en esa fuente Dios le habla a Gedeón y le dice que los pusiera a tomar agua, ¿verdad? Que los pusiera a tomar agua, y que aquel que lamiera la agua como un perro, dice, ese lo iba a poner aparte. Entonces dice que la mayoría de los hombres, para ser exacto, de esos 10,000, 9,700 hombres doblaron sus rodillas, doblaron sus rodillas y agacharon su cabeza para tomar agua. Y eso no le gustó a Dios. Eso no le gustó a Dios, y yo me puse a pensar, ¿por qué? Ya, porque el hombre tiene que estar alerta. Para ir a pelear, un soldado tenía que estar alerta. Entonces dice que Dios escogió solamente a aquellos que agarraron agua con su mano, la llevaron a la boca y empezaron a lamer el agua como un perro. O sea, estaban tomando el agua, pero a la vez estaban atentos a lo que estaba pasando, no sea que fuera a venir el enemigo y los destruyera. Entonces eso nos habla a nosotros que debemos de estar atentos. Debemos de estar atentos cada día a lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos en una batalla, como le decía, donde el enemigo con el que peleamos, él no está jugando a las luchitas, ¿ya? Él no está jugando, él no está viendo a ver si va a poder o no. Él dice en la escritura, dice que su sabiduría, o sea, él lo planeó. Por eso es que Dios no lo perdonó, porque él lo planeó cómo engañar al hombre, ¿ya? Porque le dio envidia, como le decía al principio, que Dios había hecho a un ser que le dio algo que a él no le dio. A él solamente le dio la orden de que fuera un querubín protector, ¿ya? Que iba a dirigir las alabanzas, era hermoso y todo, pero no le estaba dando autoridad sobre nada. Y cuando hizo al hombre, a nosotros, Dios al hombre le había dado autoridad. Lo dijo que para que señoreara, para que gobernara, para que tuviera autoridad sobre los animales, sobre los peces, sobre todas las cosas, ¿ya? Entonces esa fue la envidia del enemigo y lo planeó destruir. Entonces ahora mire, yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, para que nosotros miremos lo que dice Jesús acerca de lo que le digo, de que esto es una batalla y de que uno tiene que pensar bien lo que es seguir a Cristo. Evangelio de Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Recuerde, si usted tiene tiempo en su casa, lea el capítulo 7 del libro de Jueces, para que se entere de esta historia que le decía yo de cómo Dios le dice Gedeón va a la guerra, ¿verdad? Y como la historia de esta guerra. No, Jueces capítulo 7 es la historia de Gedeón. Pero aquí en Lucas capítulo 14 del verso 25 en adelante dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Cuando dice con él está hablando de Jesús, ¿verdad? Grandes multitudes iban, en otras palabras, con Jesús, y volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mire cómo dice. Le digo, en la historia de Gedeón, dice la palabra de Dios, que Dios dijo que eran muchos, y que los iba a escoger. Los llevó a una fuente donde ahí los probó, y bueno, y lea la historia, para que yo no se la cuente. Pero aquí dice la escritura también que iban grandes multitudes. Dice, grandes multitudes venían con Jesús. Y mire lo que el Señor les dice.
Dice que él se voltea y le dice a toda esa multitud, así como la multitud que quería ir a la guerra con Gedeón, Dios le dice a Gedeón, diles que el que tenga miedo, que se regrese. Aquí el Señor, mire cómo les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ya? O sea, algo que se puede comparar, lo que hizo con Gedeón, lo hace Jesús aquí. Un precio muy alto. Y luego dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y le da una razón. Aquí encontramos la palabra por qué, que lo lleva. Yo lo investigué mucho esta palabra, porque tiene varios significados. Si usted la pone por qué con acento o la separa por y qué, es para hacer preguntas, pero aquí es para dar una razón, y da la razón en el verso 28 a lo que está diciendo en el 26 y 27. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esta es la razón por la cual el Señor les habla en el 26 y el 27 y les dice, o sea, se voltea y les dice que si alguno no aborrece, y no es que tenga que odiar, porque la palabra aborrecer es como odiar, sino en la otra traducción dice, el que no ama a su padre y a su madre y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice, porque está escrito que teníamos que amarle a él primero sobre todas las cosas. Y luego dice, sigue diciendo aquí el verso 28, ¿eh? que dice que la razón, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Así también nosotros, hermano, como que el Señor nos está diciendo, mira, calcula el precio, lo difícil que es, lo que cuesta. Si estás dispuesto a amar a tu padre, amarme a mí más que a tu padre, amarme a mí más que a tu madre, amarme a mí más que a tu propia vida, amarme a mí más que a tus hijos. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Por eso dice, ¿quién de vosotros no calcula? Calcúlale, hermano. Es lo que te está diciendo Jesús. Calcula. Ponte a pensar en esto. Y luego dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Mire cómo dice, ¿ya? O sea, cuando uno va a hacer una casa, uno tiene que chequear primeramente su cuentita de banco, su carterita, a ver si tiene suficiente para poder terminar esa casa. ¿Ya? No ser que los que empiecen, dice, o que los que lo vean cuando uno empieza, después se burlen y digan, no, ese nomás le falló, no pudo terminar. Así también, mire, para nosotros, para el cristiano, para el que quiera ser discípulo de Jesús, dice Cristo que debemos calcular el costo, el precio que es seguir a Cristo, ¿ya? De permanecer en esta lucha, ¿ya? Que tenemos que estar alertas, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, hay muchos demonios, ¿ya? Que están vigilando, no sea que después dice, hagan burla de aquel que diga yo quiero seguir a Cristo, y después ya cuando ve que es difícil, ¿ya? Que tiene que negarse a sí mismo, a sus gustos, a sus placeres, ¿ya? Y no pueda, después se regrese. Dice la palabra de Dios que aquellos enemigos, aquellos que lo están viendo, ¿ya? Hay muchos ojos que nos están viendo, y no me refiero a personas, pero me refiero a demonios. Hay muchos ojos espirituales malos
que nos están viendo a los hombres. Cuando el hombre hace una decisión y no piensa las cosas, entonces el enemigo hace burla de él. El enemigo hace burla de él. Y eso el Señor no quiere. Y por eso, mire, en esta que le estoy compartiendo, yo buscaba, ¿cómo le nombraré a lo que voy a compartir? Y yo le puse por nombre, elegidos para llevar fruto. Así como el Señor eligió a los 300 hombres de Gedeón, a nosotros nos ha elegido con un propósito para que llevemos fruto. Y lo dice aquí, mire, en el Evangelio, sí, en el Evangelio de Juan, donde empezamos, Evangelio de Juan, capítulo 15 y el verso 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Mire lo que dice. Así como el Señor eligió a aquellos 300 hombres, así nos ha elegido a nosotros. Y nos ha elegido con un propósito, para que vayamos, dice, y llevemos fruto, y que nuestro fruto permanezca. Pero ahora, mire, yo me quiero regresar a la vez pasada. Yo no sé si usted se acuerda, hace unas semanas atrás que también tuve la oportunidad, por la gracia de Dios, de compartir con ustedes. Yo les compartía acerca del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, la historia de Josafat y cómo venía a ser atacados. Y ahí yo le decía, y también lo invito, mire, que si usted tiene tiempo, usted lea esa historia. Y le voy a decir por qué. Porque, le digo, estamos hablando de una guerra. Y en esta historia es la historia de una guerra. De una guerra que el rey Josafat la gana. Y dice la palabra de Dios que cuando se le dio aviso al rey en esa historia que venían los amonitas, los moabitas, venía mucha gente contra él. Él no se, ¿cómo le diré yo? No se enorgulleció, no fue a pedir ayuda al hombre, sino que dice que se humilló. Se humilló delante de Dios, le dio miedo, la verdad dice que le dio miedo, pero también dice que se humilló y proclamó ayuno. Y luego dice que todos, unánimes, todo Judá, porque es el rey de Judá, dice ahí que todos se reunieron los de Judá, dice, para pedir socorro. Y mire, yo le digo a nosotros, estamos hablando de una lucha, ¿verdad? En esa ocasión yo les hablaba de que estábamos en una lucha y hoy estamos en lo mismo. Estoy tratando de comunicarles, de quizás terminar esto, pero en esta historia, en esa ocasión yo les decía que mirábamos las armas de guerra, las armas que no eran carnales. Josafat no fue a pelear con un ejército, o sea, no ganó esa guerra con espada, sino con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque se humilló, proclamó ayuno. Y mire que ayunar cuesta. Ayunar es un sacrificio que cuesta para nosotros. Yo no sé si ustedes han ayunado, pero yo lo he hecho, y digo, si uno no se prepara primero, le va a doler la cabeza. Le va a doler la cabeza cuando llega por ahí las 12, la 1 de la tarde. Ya el estómago empieza que ya no aguanta y empieza pues a mandar señales al cerebro, ¿verdad? Que tiene hambre, y el cerebro empieza ahí a torturarse y empieza a doler la cabeza. Entonces cuesta mucho. Pero dice en esta historia, yo les decía, yo lo miraba de esta manera, hermanos. Si nosotros nos organizáramos, mire, yo le decía, el pueblo se organizó. Y la palabra de Dios dice que a nosotros el Señor nos mira como un ejército. Pero yo creo sinceramente que a la iglesia en estos tiempos le hace falta organización. Y le voy a decir cómo.
Dice en Gálatas capítulo 6 y el verso 2, dice, llevad las cargas los unos de los otros. Y no quiero ofender a mi hermano, pero platicaba yo con mi hermano Tony el otro día. Y me contaba, no voy a divulgar lo que él me contaba todo, ¿verdad? Pero me contaba acerca de su hijo, que tiene una lucha tremenda con su hijo. Sabemos de nuestra hermana Rosalía, que pide por su hijo, tiene ella una lucha. Y yo digo, nosotros como ejército de Dios, si nos organizáramos, mire, el ejército, los ejércitos del mundo, como el ejército de Estados Unidos, manda unas tropas, no van todos, sino solamente van unos. Otros se quedan y siguen entrenando, siguen preparándose. Aquellos después los traen y van otros. ¿Qué pasaría si nosotros nos uniéramos y mientras unos ayunan, otros oran? Cuando los otros oran, los otros ayunan. O sea, descansar unos y después ayunar otros por las luchas de cada uno de nosotros. Yo tengo hermanas, yo le he platicado a mi esposa, yo tengo una hermana menor que yo, que he batallado mucho con ella porque desgraciadamente el mal existe y mi hermana fue violada cuando era niña. Entonces hay una raíz de amargura en su corazón y yo lucho y así como yo tengo necesidad, yo digo, yo quisiera, ¿verdad?, que alguno de mis hermanos se uniera a pelear, a llevar mi carga. Yo también estar dispuesto a llevar la carga de otro hermano. Así como le digo, yo le dije a mi hermano Tony el día que platicaba, le dije, hermano, yo te prometo delante de Dios que voy a llevar tu carga. Voy a ayunar, voy a orar y voy a ayunar delante de la presencia de nuestro Dios para que el Señor obre. Y yo sé que nuestro Dios va a obrar a favor de nuestro hermano. Y lo mismo le dije a nuestra hermana Rosalía, y no estoy jactándome delante de ustedes, pero le estoy diciendo esto con motivo de lo que está escrito en la palabra de Dios, por lo que está escrito, por lo que le digo que aquí el pueblo, Judá se organizó, dice, se organizaron, ellos oraron, ellos ayunaron, oraron, y luego dice en la palabra de Dios que cantaron. Mire, todo eso es pelear una batalla. Cuando nos invitan a adorar a Dios, que venimos a adorar a Dios, todos juntos, con armonía, al tiempo de cantar alabanza, la alabanza es una arma poderosa para pelear en el reino de las tinieblas, ¿verdad? No es solamente cantar cantos, ¿verdad? No solamente abrir nuestra boca y acompañar a los que cantan, sino que estamos peleando en el reino espiritual, ¿verdad? Cuando cantamos, cuando adoramos a Dios, estamos peleando en el reino espiritual. Nuestro hermano nos compartía el miércoles acerca de mantenernos. Él decía que nosotros no nos gustaría que nos dieran una manzana podrida. Decía él así, para nuestro Dios, Él no quiere que nos acerquemos con impurezas, ¿verdad? Entonces la santidad también dice la Escritura, dice aquí en el libro de Crónicas, dice mire, el verso segunda de Crónicas 20:21 dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Dios vestidos de ornamentos sagrados, que se vistieran de ornamentos sagrados. Eso debemos hacerlos cada uno de nosotros, ¿verdad? Vestirnos de santidad, ¿verdad? La santidad también es una arma poderosa, ¿verdad? Es algo con que nos tenemos que vestir para poder ser agradables a Dios. Y como les decía, mire, yo no sé, creo que todos leemos ahí un papelito que está escrito ahí, ¿verdad? Los días que nos toca ayudar a limpiar este lugar, ¿verdad? Todos, o la mayoría, participamos. ¿Qué pasaría si en ese papelito o que si en ese pizarrón también se pusiera una hoja
de cuántos estarían dispuestos a ayunar una semana, cuántos la siguiente semana, las necesidades de cada uno de nosotros. Yo le digo, yo tengo necesidades en mi familia. Yo sé, mi hermano tiene necesidad, mi hermana tiene necesidad, mi esposa, el hermano Ramón, él pelea por sus hijos, mi hermano Miguel pelea por sus padres que lleva años, dice, y él desea que conviertan, pero necesitamos actuar, necesitamos ponernos en pie de guerra, así como un ejército, ¿verdad? Y esto dice la palabra de Dios, esto es agradable delante de los ojos de Dios. Y por eso le digo, es lo que el título que yo le puse a lo que les estoy compartiendo: elegidos para que llevemos fruto. Mire, vamos a la pulga y predicamos, ¿verdad? Pero también nos hace falta eso allí. Aunque aquí, mire, venimos, como le digo, o sea, venimos, cantamos y adoramos, y esto es hacer lucha. Pero también para ir allá afuera, sería bueno que nos organizáramos y ayunar, a pelear. ¿Y sabe por qué? Porque aquí en el libro de Crónicas dice que cuando después de que Dios peleó por ellos, dice que fueron y despojaron. Dice el verso 24, dice: y luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. 3 días, dice, y recogían vestidos, joyas preciosas. Mire, si nosotros nos organizáramos, así como le digo, de verdad, ¿verdad?, orando con propósito, ayunando con propósito de ganar allá afuera, de ir a pelear, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que ellos despojaron al enemigo, sacaron vestidos y alhajas preciosas. Allá afuera, hermanos, hay mucha gente con dones, con talentos. Hay personas que tienen habilidad de palabra, que pueden desenvolverse, que pueden ser útiles para el reino de Dios. Hay personas con voz hermosa para cantarle a Dios, ¿verdad? Y ese sería el botín que nosotros podíamos ir a tomar. Pero necesitamos pelear. Necesitamos estar al pie de guerra. Y como le digo, ahora ya conocemos la historia nuestra, la historia del enemigo, cómo fue creado, para qué fue creado y cuál va a ser su fin. Dice que no va a ser más, él va a desaparecer. Y a nosotros nos espera una vida gloriosa, dice la palabra de Dios, que un día seremos semejantes a Él. Seremos así como Él subió a los cielos en un cuerpo glorificado, así nosotros también un día viviremos por la eternidad. Ya no en este cuerpo corruptible, en este cuerpo en el cual luchamos, sino viviremos así como Él resucitó en un cuerpo glorificado. Esta es nuestra esperanza, este es nuestro fin. Esta es la historia, como el hombre va a terminar en un cuerpo glorificado. Nacimos del vientre de nuestra madre, con un cuerpo pecaminoso, con un cuerpo carnal pecaminoso, pero vamos a terminar nuestros días en un cuerpo glorificado como nuestro Dios. Bueno, hermanos, mire, si yo los dejo con esto. Solamente no soy un líder, no tengo autoridad sobre nadie, ¿ya? Pero solo les comparto esto con amor. Yo le doy gracias a mi hermana,
Delia, que me invitó unos días y le pido perdón. Yo sé que le fallé un día en una ocasión que me invitó, pero le doy gracias que me invitó a orar unos días por unas personas. Pude ver mucha necesidad y eso nos hace falta también a nosotros, hermano, de que abramos nuestros ojos, de que no encerremos a Dios en estas cuatro paredes. A Dios allá afuera hay que compartirlo. Dice la palabra de Dios, dice que nosotros nos debemos despojar del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. ¿Y cómo es eso? O sea, debemos de vestirnos de misericordia, debemos de vestirnos de amor por aquel que está perdido, por aquel que está enfermo. Debemos de vestirnos de compasión, de mirar a alguien que está perdido en las drogas, tener compasión por ellos, orar, ayunar, luchar, entrar en esa guerra espiritual, que para eso, dice el Señor, para eso Él nos eligió, para que llevemos mucho fruto. Tenemos una misión que cumplir y nuestra batalla, como le digo, nuestra batalla, si usted ya decidió, ¿verdad? Si usted ya decidió seguir a Cristo, por eso Él dice, Él hace esa comparación, que calcule el precio, el costo que es. No es nomás venirnos y sentarnos, sino es tomar acción. Ser cristiano es tomar acción. Entonces nos cuesta, hermanos. Y si alguien está aquí y no ha recibido a Cristo en su corazón y está pensando entregar su vida a Cristo, tome conciencia de esto. Así como Él dice, valore o ponga en una pantalla el costo, lo que le va a costar, el precio que usted tiene que pagar, que tiene que amarlo a Él primeramente más que a su padre, más que a su madre, más que a su esposa, más que a sus hijos, más que a su propia vida, ¿verdad? Y estar dispuesto a luchar. Y la recompensa es grande, la recompensa es la vida eterna. Y no tengamos miedo, dice el Señor. Jesús dijo, no temáis, que yo he vencido al mundo. ¿Ya? Él venció al mundo, Él venció al enemigo, Él venció a nuestro enemigo. Mi deseo es que el Señor los bendiga y sigamos adelante y hagamos compromiso. Gloria a Dios, paz de Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano Telmo, y usted que escuchó esta palabra, está invitado por Dios. Dios está esperando que nosotros nos hagamos